Hola a todos, ¿cómo andan? Otra semana más con algunos trabajos. En este caso vamos a hacer uno de los trabajos que más completo ha quedado para ustedes, que se tratan de estas dos poleas, una escalonadas. Una va en un reductor, que es la que estamos viendo en este momento, la que va en el motor, con una diámetro 120, diámetro mayor, 110 el diámetro menor, y con diámetro interior de 19 milímetros. Y luego otra polea de 80 milímetros diámetro mayor, diámetro 70 milímetros menor y con ajuste de 14 milímetros a eje de reductor. Ahí tenemos el detalle y la norma para poder realizar el canal. El material que vamos a emplear en este momento es acero 1045, pero a pesar de todas las dificultades que tuvimos, como en este caso que estaba el material mal cortado, teníamos digamos un corte bastante atravesado, por lo que en el espesor, debido a que cuando se trata de este tipo de polea hay que respetar la distancia centro a centro desde el canal, y por lo tanto la sumatoria para que nos quede, digamos, un ancho de polea en este caso de 40 milímetros en total. Pero era 40 milímetros casi llegando en la polea más grande al límite, así que vamos a tratar de frentear, digamos, un poquito para que tenga un buen apoyo. Lo que vamos a hacer en la polea más chiquita, la de 80 milímetros, vamos a agujerear con mecha de media pulgada, 12,7 milímetros, para poder colocarla en el husillo de 12,7. Yo otras veces les he comentado que a veces directamente agujereo con la mecha que más empleo y con eso he realizado los ejes o husillos. En este caso tenemos el material de 126 milímetros que hay que llevar a 120, ahí lo pudimos, digamos, por lo menos un frente, tratamos de que quede lo más derecho posible, pero quedó un poquito alaviada, digamos, la parte externa. Pero bueno, al tener unos 3 milímetros por lado, creo que va a quedar bien el trabajo. Pero principalmente lo que vamos a hacer es frentear. Siempre les recomiendo eso para poder asegurar buena la base para colocar en el lucillo los suplementos, ¿no? Se aprieta esta parte que estamos frenteando, es la que va primera, digamos, la que apoya contra el plato en el caso del eje de lucillo. Y en este caso, como el diámetro final interior es de 19 milímetros, o mejor dicho, ajustado a eje de motor de 19 milímetros, vamos a pasar una mecha de 63-64 de pulgadas, que son prácticamente 16 milímetros. Para eso tenemos también nuestro husillo hecho de 16 milímetros para que pase suavemente y así que, digamos, centrado lo mejor posible para poder después sacarle un poquito de ese milímetro y medio por lado para llegar a los 19 milímetros. Digo ajustado a eje de motor porque hemos notado que últimamente rectifican un poquito más los ejes de motor. Si bien tienen 19, a veces vienen 18,98, 18,99 o 19 directamente. Así que siempre, si tenés el motor, es mucho mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es centrar un poquito el punto sobre el cual apoyamos, el punto fijo se podría decir, para poder lograr la alineación de los husillos empleando el plato de 3 convencional, ¿no? El plato autocentrante de 3 mordazas. Y ahora vamos a colocar, vamos a empezar con la masa de 86 milímetros para llevarla a 80. Perdón, de 82 milímetros está el material de 0,1045. Si bien aquí a simple vista se puede ver, se puede notar, digamos, que está bastante bien centrado a pesar de los desparejos de los lados. Luego nos enteramos que la sierra del proveedor de materiales ya tenía una falla, así que bueno, vino bien porque así sirvió también para que pudiese cambiar. Pero a veces es un poco engañoso y a veces está bueno pedir unos 4 o 3 milímetros de más en el largo, asegurarse un poquito de este tipo de errores, ¿no? Estamos empleando para eso, para el desbaste, el inserto trigón o WNMG de radio 08. Lo vamos a estar trabajando todo el proceso a unas 375 revoluciones, salvo en el caso del ranurado. Y el avance, un avance de 0,7 milímetros por minuto, un avance rápido, ¿sí? Para lograr, digamos, que el inserto trigón trabaje bien aliviado. Controlamos la medida externa de los 80 milímetros con micrómetro. Y ahora vamos a frentear empleando el inserto TNMG con esta herramienta mano derecha.
Previamente hicimos el otro frente con la herramienta mano izquierda para lograr llevar, digamos, a medida de los 40 milímetros, que es la medida ideal, teniendo en cuenta el espesor total de cada canal. Me olvidé de comentarles que estas poleas son para canal tipo A, mejor dicho para correa tipo A. Son para un motor de un cliente que va conectado a un motor, a un reductor, mejor dicho es motor, es el conjunto motor y reductor. Sucede que el cliente no estaba seguro de la velocidad final de avance, así que le dimos las dos alternativas para que pueda tener, digamos, fácil de ocupar, debido a que también, dependiendo de la circunstancia, puede usarlo en una velocidad más lenta o una velocidad más alta, porque depende de la alimentación externa de la máquina. Así que, o sea, el consumo o al proceso, qué tan rápido, qué tan lento vaya, o qué tan rápido quieren acelerar, o qué tan lento quieren, digamos, alargar el proceso. De eso depende, entonces quedó a gusto del cliente. Ahora vamos a hacer el diámetro de 70 milímetros, que es lo que estamos haciendo ahora. El ancho todavía no se lo dimos, sino que siempre me reservo un par de décimas, casi un milímetro, en el ancho que corresponde al canal, para que me quede, digamos, lo mejor posible, para evitar cualquier problema, que se me corra un poquito el canal. Entonces puedo jugar un poquito con el ancho aún. Ahí estamos llevándolo ya al diámetro de 70 milímetros. Recuerden que las poleas siempre se toma el diámetro externo y luego se trata de llevar lo mejor posible el diámetro interior o de fondo del canal. En cualquier manual se puede conseguir, digamos, las alternativas, ya que el fondo, el diámetro de fondo o la profundidad del canal depende también no solamente del tipo de polea, sino que el diámetro, debido a que, como estamos cubiertos, ahí lo estamos mirando un poquito, lo que estamos verificando ahí va a ser justamente la profundidad y la distancia al centro, digamos, que tiene que tener, que está dado por la letra S, que es el fondo, que son 12,45 milímetros, y la letra N, que te da el ancho superior del canal, ¿no? Ahí tomamos la referencia con un papelito y vamos a emplear el inserto de ranurado de 3 milímetros para llevar al centro. Ahí estamos acomodándolo al centro mediante digamos, el carro longitudinal. Y este proceso sí lo trabajamos a 375 revoluciones con líquido refrigerante. Ahí lo bajamos a 375 a la velocidad de rotación o del plato, y siempre con líquido refrigerante para aliviar siempre digamos, la zona del filo del inserto, para que tenga un poco más de durabilidad. Como les decía, lo importante en estos casos también es no solamente la profundidad, sino que también el diámetro. Para distintos tipos de diámetro, por ejemplo, la norma, si no recuerdo mal, va la polea tipo A de 70 a 140 milímetros, corresponde a la profundidad de 12,54 milímetros el canal, ¿sí? Y para más o sobre el diámetro mayor de 144 milímetros ya cambia a 12,8. Si bien es cierto que es muy poquita la diferencia, son un par de décimas de milímetro, a veces con el uso conviene tener un poquito más profundo o en medida, digamos, debido a que cada vez se va, en el caso de lo que es fundición de acero, fundición gris, o las poleas de aluminio, a veces vienen muy playas en ese sentido. Entonces al ir estirando o al ir, digamos, dándole la tensión de trabajo a la correa, que con el uso también se va alargando, por eso uno la va estirando o, digamos, completando la tensión de la correa, va deformando el canal y sobre todo va apoyando la parte baja de la polea en el fondo del canal. Eso es porque justamente no se respeta la profundidad del canal. Ahora, este es un pequeño error que bueno, viene bien aclararlo. El fondo, digamos, el ancho de fondo del canal es casi 5 milímetros. Y ahí cometí el error de abrirlo un poquito empleando este inserto de corte. La lama de corte anda bien para ranurar de forma recta, pero no funciona bien cuando uno trata de hacer ese ranurado que no abarque los 3 milímetros o que tenga abierto el costado, o que ya haya sido ranurado el costado, ya que la lama tiende a ir hacia la parte abierta. O sea que
hace digamos un falso frenteado. Para eso se emplea justamente el porta, que ahora vamos a verlo más adelante, el porta para el ranurado y para el desbaste hacia los costados empleando este mismo inserto. Ahora sí vamos a ocupar, cambiamos de plan y vamos a ocupar este porta herramienta con inserto para ranurado profundo que tiene 5 milímetros. Como les decía, el ancho de fondo del canal para este tipo de polea A, para este diámetro, es de 5 milímetros, 4,90 prácticamente, o sea que 5 milímetros que podemos llevarlo directamente a fondo, y decidimos usar este porta directamente para profundizar y hacer la ranura a la medida, digamos, a las 5 milímetros. Ahí vamos a ver, digamos, un poquito el detalle. Ahí se ve el ranurado total. Y al costado, bueno, la primera ranura que, como les decía, espero que quede como referencia. Fue un error quizás en el apuro. Por lo general no hago ese tipo de cosas. Me olvidé el detalle, digamos, de que la lama no sirve para ese tipo de ranurado, digamos. Cuando uno hace una ranurita un poquito más angosta al costado, ya previamente he hecho otra ranura, ¿no? Como les decía, tiene una tendencia a la lama y hace que te salga, digamos, una mala ranura o, digamos, corrido. Ahora vamos a emplear el goniómetro para corregir el chariot a 17 grados, ya que el ángulo de amplitud del canal es de 34 grados para este tipo de polea, ¿no? Para, como habíamos dicho, hasta de 70 milímetros hasta 140 milímetros, tiene 34 grados de amplitud. Ya superado los 140 ya pasa a 38, así que lo corregimos, colocamos el goniómetro a 17 grados. Y ahora vamos a hacer la inclinación. Colocamos el mismo inserto de 5 milímetros. Este porta inserto es marca Schloer. Lo fabrican, o por lo menos se consigue acá en Argentina, y anda muy bien, si bien se ve que está un poquito maltratado porque hace bastante tiempo. El detalle es que me equivoqué en el tipo de porta inserto. Tendría que haber sido mano derecha, pero es mano izquierda, pero igual, digamos, sirve para este tipo de trabajo. Ahí acabamos de ver que empleamos el reloj comparador para poder dar la medida, digamos, darle la medida de, digamos, la distancia entre el borde de la polea hacia donde comienza el canal de forma exacta, empleando el reloj comparador. Ahora nuevamente tomamos la referencia. Habíamos marcado un poquito ahí en el material y ahora vamos a asegurar la distancia. Ya esta es la última pasada, por eso primero hicimos como una aproximación, digamos con pasadas gruesas, y ahora vamos a hacer una pasada fina, ya con la medida total del ancho de digamos del borde de donde empieza la polea hasta donde comienza el ángulo. Ahora empleamos nuevamente el mismo ángulo para hacer la otra parte o la otra ranura del diámetro de 80 milímetros. Empleamos nuevamente el comparador para correr la herramienta desde el borde de la polea hasta donde comienza el ángulo. Aproximamos con el carro transversal hasta que apenas toque el material y ahí le damos la inclinación, que es la última pasadita, una pasada fina, digamos, y ahí nos queda hecho el ángulo. Ahora corregimos hacia el otro lado, en sentido negativo, si uno quiere verlo, digamos, si uno lo considera de esa forma. Colocamos nuevamente a los 17 grados. Y hacemos la misma tarea. Aseguramos el chariot y ahora vamos a escuadrar la herramienta para que nos quede derecho con respecto al canal. Tomamos nuevamente la referencia. El pedacito de papel es para que no apretar demasiado la herramienta, y como es una lama o un porta inserto de ranurado, a veces tiene una pequeña tendencia cuando uno aprieta la herramienta, ¿no? Ahí hicimos nuevamente la referencia desde el borde. Hacemos una pequeña marca en el material y ahí hacemos las pasadas gruesas hasta aproximarnos a la medida o a la marca que dejamos en el material. Cuando ya llegamos a la última pasada, lo que hacemos es justamente completar con una pasada finita. Vamos ahora con el material de 126 milímetros.
Ahora colocamos en el husillo de 16 milímetros, como habíamos dicho. El material fue agujereado con mechas y a ese diámetro hicimos los husillos para que sea más derecho, más rápido, digamos. Y lo hacemos entre puntas debido a que para mi gusto queda práctica, digamos, para poder quitar y poner y no se deforma el eje ni el husillo de tantas veces que uno aprieta con el plato, ¿no? Aparte, como ven, es un proceso seguro, me parece que no plantea o no se consideran problemas al momento del torneado, no hay vibraciones, que eso a veces muchos clientes me preguntan, pero no, porque justamente uno tiene que ver, digamos, cómo va cortando el material el inserto. Eh, Eso se obtiene variando las velocidades de avance, reduciendo las velocidades de rotación del plato. Uno tiene que ir evaluando, digamos, cómo va el desempeño de la herramienta. Como les decía, este proceso lo hicimos a 375 revoluciones en su totalidad, con un avance rápido, pero siempre viendo, digamos, que la viruta, dentro de lo que se pueda dominar, sea una viruta corta, como siempre les recalco, que no sea larga, que no sea, digamos, con bordes aserrados, ¿sí? Siempre que uno pueda modificar los valores de avance y de rotación, bueno, tratar de obtener el mejor estado de viruta, y eso te va a dar una indicación de que la herramienta está cortando bien. Puede usarse muchos valores, muchos cálculos, muchas fórmulas, pero lo real es cómo está cortando la herramienta, si hay vibraciones, si hay un sonido. Por ejemplo, en el ranurado uno tiene que estar atento, digamos, al sonido, si no se producen, digamos, ruidos chirriantes o que uno ve que va produciéndose vibraciones por el sonido. Entonces uno tiene que bajar un poquito las revoluciones, quizás colocar un poco de líquido refrigerante, ¿sí? Eso todo depende, digamos, del desempeño, de la rigidez y de la potencia del torno. Ahí, como ven, dependiendo cómo se encare también la herramienta, depende cómo uno al filo lo alinee o lo escuadre con respecto al material, se obtienen también distintos tipos de virutas. Si ustedes se dieron cuenta, cuando se frenteó el lado que está contra la contrapunta, la viruta fue corta, fue cortita, enrulada, pero en este momento, en este lado que estamos viendo en este momento en la filmación, se puede ver que la viruta sale un poquito más alargada, porque eso también tiene que ver cómo uno ponga la herramienta, cómo alinee el filo con respecto al material. Ese es otro factor a tener en cuenta, ¿no? Y ahora, bueno, estamos ahí cilindrando con el inserto WNMG, el diámetro es 110 milímetros. Hacemos la medición gruesa siempre con calibre, pero bueno, es un gusto personal que tengo de siempre medir con micrómetro, como se ha visto en otras oportunidades, ¿no? Y este es el otro detalle que les decía, el desempeño de la herramienta, ¿sí? Como ven, rotaciones bajas, no es 375, pero un avance de 0,7 milímetros por minuto, un avance, digamos, se podría decir intermedio rápido si uno quiere, y ven el estado de la viruta, como les decía, cortita, son pasadas entre más o menos entre 2 milímetros, 3 milímetros también, 1,5 milímetros por lado, ¿sí? Obviamente que en las pasadas más finas que estamos haciendo ahora empleamos el método del Charriot, y ahí se puede apreciar también que aparecen las virutas que yo les decía alargadas, pero eso es porque justamente son pasadas finas, que bueno, no reviste tanta gravedad si uno lo quiere ver. El tema es cuando uno hace un desbaste grueso, que la viruta tiene que estar cortada por el rompeviruta o por el diseño del inserto para que la viruta no salga de forma alargada, como les comentaba recién. Bueno, y ahí vamos a hacer nuevamente el ranurado. En este caso también, como los diámetros no superan los 140 milímetros, la profundidad del canal es 12,54. Para evitar que se nos derrame ahí el líquido, siempre colocamos ese pedacito de correa. Como les comenté, este torno tiene algunos defectos, entre ellos es esto que cuando uno trabaja con el carro transversal un poco más allá, un poquito apenas llegando al límite, digamos, digamos, exterior del carro transversal, tiende a derramar el líquido refrigerante por el mismo carro longitudinal, porque justamente el líquido se escapa por el carro transversal. Así que ese es un problema, y bueno, más o menos se soluciona colocando esa correa
ahí para que caiga el líquido refrigerante sobre la batea, o mejor dicho, sobre la base. Y ahí vamos a movernos para hacer la distancia centro a centro, que en el caso de las poleas de este tipo es más o menos unos 15,9 milímetros. Es aproximadamente, porque lo importante es que quede, digamos, centrado digamos, la distancia centro a centro. Uno luego tiene que, digamos, darla bien con respecto a los ángulos. Lo importante ahora es abrir el canal, permitir que quede, digamos, el ancho de fondo, que era 5 milímetros. Hay un detalle que se me estaba escapando, acá en el diámetro de 120 milímetros, sí, el ranurado, cambiamos la velocidad a 225 revoluciones, un poquito más lento, ya que en las primeras, digamos, en el primer intento de hacer la ranura entró a vibrar bastante el material, así que lo bajamos a 225 milímetros. Y ahí quedó, y vamos a completar la tarea, haciendo nuevamente el proceso de corregir el chariot a 17 grados. No es una tarea compleja, pero bueno, es para tener en cuenta el proceso más o menos cómo se hace. Y como les decía, no es que sea algo muy, digamos, complejo de realizar. En este caso vamos a abrir un poquito más la ranura empleando el inserto BCMT, pero después aplicamos el mismo inserto de 5 milímetros para realizar las ranuras. Como les decía, este fue uno de los procesos más completos que tuvimos en la semana, ya que fue bastante larga y con muchas reparaciones, y realmente se me complicó bastante para poder dejarles digamos, un video o un trabajo completo en esta semana. Acá estamos empleando el porta inserto para 12 milímetros. Estamos aproximando la medida para esta polea a 14 milímetros. Previamente tenía el diámetro de 12,7. Perdón, esta es la polea para 19 milímetros. Estamos haciendo el ajuste al motor a 19 milímetros, que en este caso fue 18,95, que lo dejamos ya que el motor estaba un poquito más rectificado, ¿sí? Tenía un poquitito menos de 19 milímetros. Y con ese porta herramientas para diámetro 20 le sacamos la rebaba. Y ahí quedó completo, por lo menos la polea más grande. Ahora toca la más chica. Ahí ya tenemos, digamos, los dos canales hechos. Como siempre, colocamos en el plato de 4 mordazas en este trabajo. Hicimos el centrado y colocamos los topes contra el plato para poder realizar más o menos el escuadrado, ¿no?, de la pieza. En este caso, que es la polea de 80-70 milímetros de diámetro, el escalón, digamos, vamos a empezar centrando la parte de 80, debido a que la polea va a quedar de ese lado. Digamos, el diámetro 80 va a ser el diámetro externo, pero antes, previamente, colocamos el diámetro de 70 para poder quitar todo el excedente de material, que como les había mencionado, el material viene un poquito cortado fuera de escuadra. Entonces nos quedó un excedente que vamos a primero frentear para que no nos quede tan largo la herramienta, o sea, que nos quede tan largo la herramienta para poder, digamos, tornear sin que vibre tanto la herramienta interior. Perdón, estoy medio trabado ahí. Así que ahí frenteamos, quitamos el excedente que tenga el material. Y ahora vamos a cilindrar a diámetro 14. Previamente habíamos hecho el agujero de media pulgada, que queda un poquito más, casi 13 milímetros, así que era un poquito más de 1 milímetro. Y empleamos el alezómetro en ambos casos para darle, digamos, la medida exacta, la medida de ajuste. Como les decía, en este caso, en lo que es la polea, digamos, de 80-70, lo que hicimos en una punta también fue profundizar un poquito, hacerle un rebaje, debido a que para asegurar, digamos, el desempeño, la fijación de la polea sobre el eje del reductor, le hicimos una pequeña arandela, y de esa forma, empleando digamos, un bulón en la punta del eje del reductor, nos aseguramos que no se salga la polea o que no haya ningún problema, ya que trabajaba
colgada el reductor, entonces nos aseguramos de que no se saliera, que no haya ningún problema en caso de que sea golpeada o algo por el estilo. Ahí la giramos para realizar el rebaje que les había comentado. Y el otro detalle, bueno, como siempre, trato de siempre no marcar el material, así que coloco unas chapitas en ambos casos, en las dos poleas, colocamos unas chapitas de latón para evitar que agarre, que se queden, digamos, marcas de agarre del plato o de arrastre en el momento del centrado. Y ahí quedaron las dos poleitas. En este caso, la menor aún no hicimos el rebaje, ya que no nos había llegado aún el reductor. Esa es la del motor. La del motor, el largo del eje del motor daba bien. El largo del eje del reductor es un poquito más corto, por eso tuvimos que hacer el rebaje. Y ahora nos trasladamos a donde está la prensa. Colocamos el buje para realizar el brochado de 6 milímetros que lleva en el caso del motor. 6×3 en diámetro 19. En este caso son dos pasadas, más o menos unos 10 minutos, un poquito menos de 10 minutos demora realizar cada chavetera. Y en este caso porque también tenemos una prensa que tiene, digamos, bastante desgaste, que tiene problemas o sea, es bastante lenta para subir, bastante lenta para bajar. Pero bueno, más o menos para que tengan un marco de referencia del tiempo que lleva a realizar un brochado, quizás son una prensa más nueva o en mejores condiciones se logra en mucho menos tiempo, ¿no? Ahora colocamos el suplemento por detrás de la brocha, luego de realizar la primera pasada. Ese suplemento es de 1 milímetro, por lo tanto ya con esta pasada queda completa. Ahí tenemos que aflojar un poquito porque se nos termina la carrera del cilindro, así que suplementamos un poco más colocando un tubo. Y ahí le seguimos aplicando el cilindro hidráulico. Es importante en el caso del brochado que quede un poquito el buje para realizar el brochado, que quede un poco afuera, de esa forma uno escuadra la herramienta o escuadra, digamos, la herramienta de corte. Ahí se ve el resultado. Los dos agujeritos o dos taladros roscados que están en la parte de la polea, que recién se veían, son para poder extraer la polea sin golpearla ni nada por el estilo. Uno introduce dos varillas roscadas y empleando una planchuelita que tenga, digamos, una rosca central y dos agujeritos que pasen las varillas roscadas, en este caso de 1/4 de pulgada. Uno puede realizar la extracción de la polea sin golpear, sin colocar extractores, ya que en ambos casos quedan muy cerca las poleas de las carcasas de los respectivos motor y reductor. Y ahí vamos a usar ahora la brocha de 5 milímetros, como les decía, y se puede quizás ver un poquito más cómo queda el buje un poco más afuera para poder escuadrar, digamos, la herramienta de corte con respecto al agujero, porque si no, de lo contrario uno va haciendo presión en un chavetero que va atravesado, y a mayor presión hay peligro de que se rompa, primero que se trabe y luego que uno pueda casi seguro romper la brocha, que realmente tiene un muy buen desempeño, pero es una herramienta que hay que saber cuidar. Y el aceite que uno coloca es para facilitar un poco más el desplazamiento tanto entre el buje y la brocha, y sobre todo facilitar el corte del material. Y ahí quedó, como les decía, un trabajo de lo más completo que tuvimos esta semana. Quizás no sé, pienso que quizás no fue muy entretenido, pero creo que algunas cosas se pueden extraer. Ahí está el detalle de los dos agujeros extractores o taladros para poder extraer, taladros roscados. Y ahí queda el detalle que les había dicho del rebaje para poder colocar en la punta del reductor, ¿sí? Y ahí está el reductor en 1 en 30 y el motor. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Disculpen un poquito la desprolijidad quizás de la narración, pero realmente estoy bastante cansado, pero bueno, la idea es siempre dejarles la meta semanal. Nos vemos y que pasen un hermoso, lindo fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.